y realmente entender qué es que somos salvos por gracia, porque hay personas que creen que porque estamos en el tiempo de la gracia, que porque ya no estamos en la ley, sino que por el sacrificio solamente o por la gracia de nuestro Dios somos salvos, pero no hay nada más que hacer. Sí es verdad que somos salvos por gracia, pero Dios nos ha llamado a vivir una vida santa delante de Él. ¿Sí entiendes? Entonces, fuimos llamados por gracia, pero ahora tenemos que vivir en la obediencia al Señor. ¿Sí entiendes? O sea, no éramos obedientes, no deseábamos quizás agradar a nuestro Dios, no había ese sentir, andábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en los deleites, en las cosas de este mundo, pero Él nos llamó para vivir una vida santa y recta delante de Él. Vamos a leer ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tienen, hermanos? Mira, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces nosotros, hermanos, fíjate, dice que esto ya estaba previsto, Dios lo tenía ya previsto desde antes. ¿Sí entiendes? Dice en el versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Él nos llamó, sí, Él nos salvó, pero para que nosotros vivamos una vida santa delante de Él. Dice que no conforme a nuestras obras, no es que nosotros nos hayamos ganado esta salvación, no es que hubiésemos hecho obras justas para que estemos en este camino o alcancemos la salvación. Dice, sino según el propósito suyo, ¿sí entiendes? Sino según su voluntad, lo que Él deseó, lo que Él tenía en su corazón. Dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿antes de qué? Antes de los tiempos y de los siglos. ¿Sí entiendes? Tú lo has leído, tú sabes, nos dice la palabra del Señor que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. No lo sabíamos, no lo entendíamos, vivíamos como queríamos, pero Él por su gracia nos alcanzó. Al tiempo de Él, en su misericordia nos llamó, puso todos los medios para que nosotros tuviésemos ese deseo, esa necesidad de buscarle. ¿Sí entiendes? De diferentes maneras Él usa para poder llamarnos, pero es por su misericordia. ¿Sí entiendes? Entonces debemos de darle gracias siempre, porque no fue que nosotros hubiésemos hecho buenos méritos, buenas obras, sino fue su pura misericordia. Él nos llamó, ¿sí entiendes? Mira, abre tu Biblia ahí en Efesios, en el capítulo 2. ¿Qué pagamos para ser llamados, hermano? ¿Qué pagamos para ser salvos? Nada. Ni un peso tuvimos que pagar. Él por su misericordia nos llamó. Pero es verdad, hermanos, que si somos salvos por gracia, las personas no entienden que cuando somos salvos, cuando somos llamados es por gracia, pero entonces tenemos que buscar la manera de vivir en la voluntad de Dios. ¿Sí entiendes? No en la manera desordenada que vivíamos, sino una manera santa, recta delante de Él. Aquí en el capítulo 2 de Efesios, del 1 al 3, habla de la manera que
que antes vivíamos, en la manera que antes nos conducíamos. Pero quiero que leamos del versículo 4 en adelante. Y si el Señor quiere, vamos a regresar al 1. Porque quiero que meditemos acerca de la gracia y que entendamos la verdad, que no podemos vivir como sea. Sé que hay personas que hablan que el que es salvo siempre es salvo. O sea que si ellos aceptan al Señor Jesús o lo confiesan, pueden vivir de la manera que quieren. Y la palabra del Señor no enseña así. Tenemos que buscar el agradar a nuestro Dios. Si decimos que creemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Debemos de buscar hacer su voluntad y no vivir en la voluntad de la carne, porque si no, entonces somos esclavos de la carne, como lo dice del 1 en adelante, si entiendes. Pero vamos a leer en el versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, si entiendes, Él nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice: por gracia sois salvos. ¿Sí entiendes? El 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice el 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto no lo ganamos por nuestros méritos, por nuestra habilidad, por nuestras fuerzas, por nuestra sabiduría, sino esto es algo que Dios nos ha regalado. ¿Sí entiendes? Entonces, si nosotros vamos entendiendo esto, es para que comprendamos cuán grande fue su amor. Si estás aquí, que podamos comprender de qué manera nos amó Dios, lo leímos ahí en el 4, que entendamos cuán grande ha sido su amor para con nosotros, para que de esa manera pongamos en nuestro corazón el andar en rectitud, el hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí entiendes? Porque si nosotros no hacemos sendas rectas para nuestros pies, cada día andaremos caminando en caminos torcidos, de un lado hacia otro, buscando hacer la voluntad de la carne y no la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí estás aquí? Entonces, ¿es verdad que por gracia somos salvos? Dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, necesitamos creer. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Fíjate bien, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es que fuimos llamados, no es que fuimos alcanzados porque éramos mejores que aquellas personas o que este grupo de personas o que esta raza. ¿Sí me entiendes? Aquí delante del Señor, no importa de qué raza, qué idioma hables, no importa de qué parte vengas. ¿Sí entiendes? No es eso lo que te hace apto para la salvación, sino que Dios te haya llamado, que Dios ha tenido misericordia de ti y de mí para que podamos estar en sus caminos. ¿Sí estás aquí? No ha sido que por nuestros bienes, por nuestra sabiduría o nuestra habilidad, o lo muy bien que nos hayamos portado, porque este camino es de aquellos de quien Dios tiene misericordia. ¿Sí entiendes? No es de que nosotros quisimos, porque nosotros, se nos ocurrió buscar a Dios. No. Dice la palabra del Señor que nadie puede venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo si el Padre no le fue el que le puso en el corazón. ¿Sí entiendes?
Entonces no fue porque de repente sentimos, oh, yo voy a buscar a Dios. No, el Padre nos llamó, puso en nuestro corazón y está en nosotros que le obedezcamos. ¿Sí entiendes? Y esto demanda vivir una vida diferente, porque si antes nosotros estábamos muertos, dice en el 5, aún estando nosotros muertos, ¿en qué? Estábamos muertos en pecados. La persona que no tiene a Cristo en su corazón, que está practicando el pecado, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Ya se les olvidó, hermanos. Muertos. Aquí dice así, ¿o no dice así tu Biblia? Dice, aún estando nosotros muertos, ¿en qué? Entonces, cuando practicamos el pecado, estamos muertos. Sí, físicamente estamos vivos y las personas nos miran caminando, pero delante del Señor estamos muertos. Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. El practicar el pecado es muerte. Esa es la condenación, esa es la muerte. ¿Sí entiendes? Porque dice la palabra del Señor que el aguijón de la muerte es que, hermano, es el pecado. O sea, para que la muerte tenga efecto en ti, necesitas pecar. Pero si no pecas, la muerte no puede enseñorearse de ti. Entonces, aceptamos al Señor Jesús, venimos a sus pies y podemos seguir pecando. ¿Verdad que no? Porque entonces seguiremos muertos. Un muerto que solamente confiesa a un Dios, pero Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. ¿Sí entiendes? Dios es Dios de vivos, personas que por la fe están vivas, esperando la redención de su Señor. Entonces nosotros tenemos que entender, no podemos vivir en la manera que vivíamos antes. Antes estábamos muertos. ¿Por qué? Porque practicábamos el pecado. Entonces, si la persona cree que porque es cristiano o va a la iglesia, lee un poco, quizás ora otro poco, pero sigue practicando el pecado y él piensa o esta persona cree que por eso está viva, no dice así la palabra del Señor. ¿Sí entiendes? Aquí dice que cuando uno está practicando el pecado está muerto. Entonces dice que no hemos nacido de nuevo. Seguimos siendo personas muertas. ¿Sí entiendes? Es verdad que por gracia somos salvos. Mira, abre tu Biblia en Romanos. Es verdad, por gracia somos salvos. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 5. Gloria a Dios. Capítulo 6, versículo 15. Capítulo 6, versículo 15. ¿Lo tienes, hermano? Vamos a leer. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice, hermano? En ninguna manera. Entonces, ¿cómo es que hay personas que se les ocurre decir que porque estamos en la gracia, que no es porque nos portemos bien? No, es verdad, no nos alcanzó el Señor porque nos portábamos bien, nos alcanzó por su misericordia. Pero una vez habiéndonos alcanzado, Él ha dejado una regla, una manera para que vivamos, unos estándares de vida para que seamos personas que realmente reflejemos su naturaleza, lo que Él es. ¿Sí entiendes? Una vez que hemos venido a los pies de nuestro Señor, porque por gracia nos alcanzó. ¿Sí entiendes?
Pero eso no quiere decir que podemos vivir de la manera que queramos. No, Él ha instituido, Él ha dejado un camino que debemos de seguir si verdaderamente queremos alcanzar esa salvación, esa promesa que se nos ha hecho. De otra manera, solamente diremos que somos cristianos, que creemos en Jesús, que Él es nuestro Señor, pero al final de este camino nos dirá que nos apartemos de Él. No nos conoce. ¿Sí entiendes? Acuérdate de las 5 vírgenes insensatas. Llegó el maestro, el novio, se llevó las 5 prudentes, pero las otras no estaban preparadas. Estaban muy cómodas, muy tranquilas, viviendo a su manera. ¿Sí entiendes? Entonces dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Dice el 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces dices, si nosotros nos sometemos o obedecemos al pecado, a esta carne que quiere practicar las cosas que a Dios le desagradan, dice aquí, sea del pecado, ¿para qué? Para muerte. Cuando nosotros decidimos seguir obedeciendo a esta carne, sujetarnos a la voluntad de la carne, lo que ella quiera, y le damos lo que ella quiere, porque dice la Biblia, y no proveáis para los deseos de la carne. Pero si nosotros proveemos para los deseos de la carne, automáticamente somos esclavos para muerte. ¿Sí entiendes? Esa práctica de los pecados solamente nos llevará a la condenación. Pero dice, o sea, a la obediencia para justificación. O sea que si somos obedientes a la palabra, vamos a ser justificados. 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, fíjate, Pablo está hablando, gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18, y libertados del pecado, o sea, habiendo sido libres del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cuándo somos libres del pecado? Cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo y buscamos el andar en su voluntad. Si no, hermanos, seguiremos esclavos, seguiremos atados. Hay hábitos, deseos malos que las personas, aunque quieren, muchas veces no los pueden dejar. ¿Por qué? Porque hace falta ser más, como dice aquí, siervos de la justicia. Cuanto más somos siervos de la justicia, más libertad, más fácil podremos tomar dominio de cualquier deseo. ¿Sí entiendes? Cada vez que nosotros nos sujetamos más, obedecemos más a nuestro Dios, será más fácil dominar cualquier cosa que no agrade a nuestro Dios. ¿Sí entiendes? Y dice el 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Fíjate bien lo que está diciendo, que así como presentasteis los miembros, o sea, tu cuerpo, para servir a la inmundicia, para servir al pecado, ¿qué usabas? Tus manos, tus pies, para correr al mal, para robar, tu boca, tus labios para mentir, para maldecir. Tú ofrecías, tú entregabas tu cuerpo para servir a la injusticia, para servir a la maldad. Por eso dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad,
que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Sí estás leyendo? Entonces, ¿cómo es que podemos vivir como sea siendo ya cristianos? ¿Así dice tu Biblia que puedes vivir como sea? ¿A qué clase de Dios servimos? ¿Sí entiendes? Si no hay un cambio, si no hay una diferencia. Mira, hermano, si no hay un cambio desde nuestro corazón, porque quizás por ese temor ya no agarramos nada, pero en nuestro corazón está el deseo de agarrar. Entonces tiene que ser un cambio desde nuestro corazón. ¿Sí estás aquí? Quizás te aguantas de decir algo, pero dentro de ti estás con envidias, con malos pensamientos. ¿Sí entiendes? Y quizás por respeto te aguantas en unas ocasiones y no dices nada, pero dentro de ti estás como un volcán queriendo hacer erupción, queriendo hablar cosas que provienen del mismo infierno, lleno de envidia, de celo. ¿Sí entiendes? Cosas que hacen que volvamos otra vez a estar muertos si las practicamos. No es exageración, es lo que dice la palabra. Si nosotros no buscamos el vivir una vida santa delante del Señor, día a día, apartarnos, ¿qué es? Pensamientos, palabras. ¿Cuál es ese mal hábito? ¿Te gusta agarrar cosas ajenas o meterte en chismes, en argüendes? ¿Qué cosas son las que te gusta practicar que a tu Dios le desagradan? No presentes más tu cuerpo, tus miembros para la iniquidad, para la injusticia. ¿Sí entiendes, hermano? No es verdad. Mira, abre tu Biblia en Efesios. Hay personas que hablan palabras engañosas. Efesios capítulo 5, versículo 5. ¿Lo tienes, hermano? Efesios capítulo 5, versículo 5. ¿Lo tienes? Mira bien, dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mira el 6, presta atención, dice: nadie, ¿qué, hermano? ¿Con qué? Fíjate bien, hermano, nadie nos engañe con palabras vanas. O sea, muchas personas dirán que esto no es malo, lo otro no es malo. ¿Quién dijo que es malo? Son exagerados. Esto y aquello no es malo. Tú puedes practicarlo. ¿Sí entiendes? Tenemos un Dios de amor, que Él lo sabe todo, Él nos ama y Él nos deja vivir como queramos, porque nuestro Dios es un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor, eso es indiscutible, pero es un Dios justo. Por eso dice: nadie nos engañe con palabras vanas. Y luego, ¿qué más dice? Porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos obedientes. No, dice: viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí estás aquí, hermano? Entonces, cuando venga alguien y hable: no, hermano, esto no está mal, está bien, Dios entiende, Dios sabe. Dice: no te dejes engañar por estas palabras vanas, son palabras mentirosas. ¿Sí estás aquí? ¿Cómo que no pasa nada? La palabra del Señor registra, dice que esta palabra es para ejemplo nuestro, para que sepamos lo que agrada o desagrada a nuestro Dios, y así nosotros decidamos de qué manera conducirnos.
Si queremos que la ira de Dios venga sobre nosotros, sabemos las cosas que a Él le desagradan. Pero si queremos que la bondad de Dios, la gracia de Dios, su misericordia sea con nosotros, también su palabra nos dice que hay una manera de vivir. ¿Sí entiendes? Aquí en el capítulo 2, ese ratito leímos en el 2 hasta el 9. Vamos a leer el 10, atrasito y en Efesios. ¿Lo tienes, hermano? Mira, 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjate, somos criados, somos hechura suya, ¿sí entiendes? Porque somos hechura suya, somos hechos por Dios, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Mira bien, porque somos creados en Cristo Jesús. Está hablando de los que ya ahora son creyentes, no de los que fuimos creados por Dios como Adán y Eva. ¿Sí estás aquí? Porque todos somos creados por Dios. ¿Sí es así o no, hermano? Pero ahora está hablando de los que somos criados en Cristo Jesús. ¿Sí estás aquí? Que sí hace una diferencia. Todos somos criados, los animales son criados, todos somos criados por Dios. Pero aquí está explicando acerca de los creyentes. Por eso dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿para vivir en la manera que queramos? ¿Desordenadamente? No. Hay una forma, hay una manera en la que Dios ha instituido, que quiere que nosotros vivamos, que caminemos, para que en verdad podamos agradarle y poder recibir aquella salvación. Si no obedecemos su palabra, es verdad que Él nos llamó por su misericordia, pero no alcanzaremos la salvación. Porque decidimos vivir a nuestra manera y no en la voluntad de Dios. Y eso hace una grande diferencia. Mira, volvamos a Romanos. Abre tu Biblia en Romanos. Gloria a Dios. Vamos a leer en el capítulo 3. Versículo 21 en adelante. Gloria a Dios. Romanos 3:21, ¿lo tienes? Mira bien, hermano. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, esta justicia de Dios fue testificada por la ley y los profetas. En la ley miramos profecías, cosas que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Esta justicia Dios ya la había preparado de antemano, la había preparado, fue testificada, o sea, la ley habló de esta justicia y los profetas hablaron de esta justicia y ahora nosotros la hemos mirado manifestarse. ¿Sí entiendes? Dice 22, la justicia de Dios por medio de ¿qué, hermano? Por medio de la fe en Jesucristo. O sea que si nosotros no creemos en nuestro Señor Jesucristo, no importa qué obras hagamos. Quizás hay personas que se portan mejor que algunos cristianos, pero si aquel cristiano cree y está buscando el agradar a Dios, esta persona será salva. ¿Por qué? Por su fe en el Señor Jesucristo alcanza misericordia. ¿Sí estás aquí? Hay personas que dan todos sus bienes, lo hemos leído en 1 Corintios capítulo 13, pueden dar aún su vida, sus bienes, pueden hacer muchas cosas, pero si no tienen amor, de nada les va a servir. ¿Sí entiendes?
Entonces, dice el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo, hermano? ¿Cuánto pagamos? Nada, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, por medio de quien podemos alcanzar esta misericordia, esta gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. ¿Qué pasó por alto? Los pecados pasados. Pero ahora, entonces, ¿qué? Si los pecados pasados los pasó por alto, es porque ahora debemos de vivir una vida santa, recta. ¿Sí estás aquí? No es que como pasó por alto los pecados pasados, quiere decir que no nos cuentan los que vayamos a hacer hoy. No, no, porque la palabra del Señor está escrita con la intención, con la mira de que nosotros vivamos una vida santa y recta. ¿Sí estás aquí? No como el hombre la mira. El hombre mira, oh, pues todos somos justos, santos, rectos, porque Jesús hizo esto o aquello. No, nosotros tenemos que buscar el ser santos, el ser perfectos, el ser rectos delante de nuestro Dios con nuestros hechos. ¿Sí entiendes? No es porque nada más creemos, no, esto es algo que se tiene que vivir, que tiene que suceder. ¿Sí estás aquí? No puede ser, como dice su palabra, de palabras, sino de hechos. Tiene que ser con obras que en verdad somos creyentes, que somos hijos de Dios, con nuestra conducta. ¿Sí estás aquí, hermano? Mira el 26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, dice, al que es de la fe de Jesús. Vamos a leer en el capítulo 4, en el versículo 16. ¿Lo tienes, hermano? Mira, dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia. O sea, esta salvación es por fe, dice, para que sea por gracia. Dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre, ¿de qué, hermanos? De nosotros. O sea que Dios le dio esta promesa a Abraham, que aún nosotros los gentiles, en Él alcanzaríamos misericordia. En Él seríamos benditos. ¿Sí entiendes? A Él le prometió, porque en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, esta salvación, como leímos al principio, dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Porque si la salvación fuera por obras, porque nosotros nos portamos bien, entonces no fue por gracia. Porque gracia es algo que se te da, no porque tú lo hayas merecido o lo hayas logrado por tus buenos méritos. ¿Sí entiendes? Gracia es algo que se te da inmerecidamente. Es un regalo de Dios que no es porque nosotros lo hayamos ganado, sino porque en su misericordia a Él le plació alcanzarnos y darnos vida y darnos salvación. ¿Sí estás aquí? Pero ahora está en nosotros que obedezcamos
el andar en la voluntad de nuestro Dios. Mira, vamos a leer en el capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tienes, hermano? Ahí está cerquita, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, estas personas que creen que porque están en la gracia pueden vivir de la manera que quieren, la palabra del Señor dice otra cosa. ¿Sí entiendes? Dice que en ninguna manera, dice el 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando somos creyentes, cuando aceptamos y reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, cuando somos bautizados, dice la palabra que simboliza muerte al viejo hombre, muerte al pecado y resurrección en Cristo. Entonces, si nosotros hemos muerto al pecado, si ya estamos muertos para este mundo, ¿cómo vamos otra vez a vivir haciendo la voluntad de este mundo? ¿Sí entiendes? O sea que si antes estábamos muertos porque practicábamos el pecado, pero ahora que Él nos ha dado vida, ¿cómo vamos a regresar a vivir en una vida pasada, en una vida desagradable a nuestro Dios? ¿Sí entiendes? Dice el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, dice, juntamente con Él para muerte. Fíjate, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así que, hermanos, así también nosotros, ¿qué dice? ¿Andemos en qué? Andemos en vida nueva. Tiene que haber una diferencia, tiene que haber un cambio. Muchos de nuestros hermanos no lo han entendido, siguen viviendo de la misma manera. Hermano, hay muchos que dicen creer en el Señor, hay muchos que dicen creer en Dios, creer en el Señor Jesús, creer en el Espíritu Santo, pero no buscan el vivir en una vida nueva, en la misma vida, practicando las mismas cosas, codiciando, envidiando, peleando unos con otros, celando a los demás. ¿Sí entiendes? Llenos de avaricia, llenos de envidia, llenos de rencor. ¿Qué clase de vida es esa? ¿Esa es una nueva vida? ¿Sí me entiendes? Siempre riñendo unos con otros, peleándose, contendiendo, buscando el que siempre haya discordias. Eso no agrada a nuestro Dios. Dios nos ha llamado para que vivamos una vida nueva. Dice el 5, hermano, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea que un día seremos levantados semejantes a Él. ¿Sí entiendes? ¿Sí entiendes, hermano? Así también lo seremos en la de su resurrección. Así como Él resucitó, así nosotros resucitaremos. ¿Sí estás aquí? Esto son cosas claves para tu fe. Son cosas que deben de estar firmes en nuestro corazón. Porque así como Él resucitó, tienes que pensar, así como, acuérdate cuando Él fue levantado y ellos, los apóstoles, lo estaban mirando al cielo y se les aparece un ángel y les dice: ¿por qué están tristes? ¿Qué están viendo? A ese mismo Jesús, así como lo vieron subir, dice, así Él descenderá una vez más. ¿Sí entiendes?
Él descenderá en las nubes. Entonces nuestra fe debe de estar firme, confiada en Dios, porque muchos creen que que no hay resurrección. Muchos creen o piensan que no hay vida eterna. Pero la palabra del Señor nos dice que si así como Él, dice desde el 5 una vez más, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en su semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y el 6 dice, hermano, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Fue crucificado. Entonces, lo que éramos antes, ¿qué está diciendo? Ha sido muerto. Cuando está hablando nuestro viejo hombre, es lo que éramos nosotros. Y cuando dice que ha sido crucificado, ¿qué es ser crucificado? ¿Sí estás aquí, hermano? ¿Qué pasa con alguien que es crucificado? Muere. Eso debería de ser nuestro viejo hombre, un hombre crucificado, un hombre muerto, que no busca malas cosas de este mundo, que no desea malas cosas de este mundo. ¿Sí entiendes? Que no se entrega a las pasiones, a los deseos de esta carne. Eso es lo que hace la diferencia de un cristiano verdadero a un cristiano que solo es de palabra. Porque si decimos ser cristianos y nuestro viejo hombre está vivito, o sea, realmente nunca ha sido viejo, sigue el mismo, no hay un nuevo pues. Él siempre es el mismo, no hay un nuevo, sigue siendo el mismo. ¿Sí estás aquí? Entonces, ¿cuál es la vida nueva que lleva? Sigue maldiciendo, sigue peleando contra todos y es cristiano. No puede ser así. ¿Sí entiendes? Personas irreverentes, no tienen reverencia, no tienen nada, misericordia, no hay nada, no hay un hombre nuevo, es la misma persona. Por eso dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que la potestad, los deseos, lo que hay en esta carne sea destruido, ¿sí entiendes? Sea quitado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque si todas esas cosas que hemos aprendido en el mundo no han sido muertas en nosotros, hermano, seguiremos practicando, seguiremos pecando, haciendo cosas que desagradan a nuestro Dios. ¿Sí estás aquí? Por eso debe de haber en nosotros un deseo de poner sendas rectas para nuestros pies, de enderezar nuestros pasos, de no caminar más en injusticias. ¿Sí entiendes, hermano? Dice el 7, mira, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El pecado no se enseñorea más de ti. El pecado no tiene más autoridad sobre de ti. ¿Sí entiendes, hermano? Esos malos hábitos no tienen más autoridad sobre de ti, no tendrás más deseos, no tendrás ese deseo de seguir practicando esas cosas malas. Pero estamos hablando, como te dije, de la persona que ha entendido y se ha hecho sierva de la justicia, siervo, sierva de la justicia. ¿Sí estás aquí? Pero si nosotros no nos hacemos siervos de la justicia, seguiremos siendo dominados por esta carne. ¿Sí entiendes? O sea, ahora seguiremos siendo siervos del pecado, para que lo entiendas. Y la persona nunca deja de practicar el mal. Nunca cambia. Puede cambiar de religión, puede cambiar de nombre, de creencia, pero la persona seguirá siendo la misma en su corazón. Y eso no quiere Dios.
Por eso dice, mira ahí en el 7 que leímos, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. No hay más autoridad del pecado sobre de ti. Dice el 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Sí estás aquí, hermano? Dice el 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Sí entiendes qué es eso? ¿Sí estás aquí, hermano? ¿Sí entiendes qué es considerarnos muertos al pecado? Si está una persona muerta y tú le tachas los pies o le haces cosquillas en los pies, ¿se va a reír? No se va a reír, está muerta. Si la persona ya está muerta y tú le hablas, ¿te va a responder? ¿Sí estás entendiendo? Si nos consideramos muertos al pecado, cuando el pecado nos llama, ¿le vamos a responder? No. ¿Sí entiendes? Eso es estar muertos al pecado. Pero si cuando el pecado nos chifla y estamos buscándolo a ver dónde está quien nos chifló, ¿estamos muertos? No estamos muertos. Necesitamos morir al pecado. ¿Sí entiendes? Por eso mira, una vez más el 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Pero qué? Pero vivos para Dios. Entonces cuando Dios nos hable, ¿lo vamos a escuchar o no? Sí. Cuando sean las obras justas, lo que a Dios le agrade, que se nos presenta hacer, ¿estarás muerto ante eso? ¿Estarás muerto, hermano, ante eso? Mira lo que dije. Cuando se te presenten las obras justas, obras agradables delante de nuestro Dios, oportunidades para que tú actúes de una manera agradable a nuestro Dios, ¿estarás muerto a eso? No debes de estar muerto a eso, porque es de Dios y tu oído debe de estar atento a las cosas que a Dios le agradan. ¿Sí estás aquí? Pero si muertos al pecado, cuando se te presenten cosas malas, oportunidades para pecar y ofender a tu Dios, ¿estarás vivo a eso? No. ¿Sí entiendes, hermano? ¿Estás aquí o no? Mira, hermano, porque si no lo entendemos, saldremos de aquí y nos chiflará el pecado y volveremos a él. La verdad. Si yo no entiendo que a Dios le desagrada que yo siga murmurando, cuando salga de aquí seguiré murmurando. Se me presentará la oportunidad de murmurar y lo haré. Eso quiere decir que estoy vivo al pecado. Estoy vivo a esta carne. Estoy vivo a las cosas de este mundo. Pero si el Señor me hace sentir que eso es desagradable, o sea, me redarguye, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer, hermano? ¿Sí están aquí? Estoy quedando sorprendido, ¿eh? Ya tienen mucho sueño. Concéntrense, hermano. ¿Qué debo de hacer si el Espíritu Santo me redarguye en alguna acción, en algo que está mal? ¿Qué debo de hacer? Debo de estar vivo, atento, para cuando Él me enseñe, me diga, deje de hacer lo que a Él le desagrada o haga lo que a Él le agrada. ¿Sí estás aquí? Hermano, por favor, si no lo hacemos así, ni nos damos cuenta, ofendemos a las personas y creemos que
Está bien. No nos damos cuenta que hicimos mal. Tratamos mal, ofendemos, maldecimos, envidiamos, celamos y cualquier otra cosa. ¿Y qué pasó? No pasó nada, todo está bien. ¿Por qué? ¿Porque estamos vivos al Señor? No, estamos muertos al Señor. Ni nos damos cuenta que a Él le está desagradando esa actitud. ¿Sí entiendes? Eso es porque estamos vivos al pecado. Practicamos la injusticia y se nos hace muy normal. Atacamos a uno, a otro, juzgamos a este y a aquel, criticamos a uno y al otro, y es algo normal. Pero eso no debe de ser así. Eso no agrada a nuestro Dios. ¿Sí entiendes? Por eso mira, dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El 12, hermano. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal. ¿Sí entiendes qué quiere decir ahí? No reine el pecado. No dejes que Él te gobierne, no dejes que Él tome autoridad sobre de ti. No dejes que Él te mande. No dejes que Él haga lo que quiere contigo. Póntele serio. Póntele firme. ¿Sí estás oyendo? La verdad. No dejes que llegue más lejos. Échalo para afuera. ¿Sí entiendes? No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal. Dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Así es como quiere Dios que nos presentemos delante de Él, como vivos, personas que han muerto a este mundo, personas que han muerto al viejo hombre. Así quiere que nos presentemos. ¿Sí entiendes? Dice una vez más el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjate bien cuando dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Eso es lo que debe de pasar, que el pecado no se enseñoree más de nosotros. Pero hermanos, si todavía el pecado reina en el creyente, no puede, no es la voluntad de Dios, no es así. ¿Sí entiendes? Cuando nosotros nos presentamos a Dios como vivos, como instrumentos de justicia, verdaderamente seremos siervos de Dios. ¿Sí estás aquí? Y tienes que entender, siervo no es el que predica, el que canta, sino el que sirve a Dios. ¿Tú sirves a Dios? ¿Sirves a Dios? ¿Y no eres siervo de Dios? Ya no dijiste amén, hermano. Se te hace muy grande esa palabra. La verdad es muy grande, porque no merecemos nada, pero eso es lo que Dios quiere que seamos, servidores de Él. ¿Sí entiendes? Porque si no eres siervo de Dios, entonces eres siervo de Satanás. ¿O a quién le sirves? Si no le sirves a Dios, ¿a quién le sirves? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Ni una palabra? Ustedes sí saben, ¿verdad? ¿Qué dicen? En boca cerrada no entra moscas. Hermanos. No, hermanos. No hay moscas aquí, no se preocupen. Pueden contestar lo que se les pregunta. ¿Sí están aquí? ¿O tienen miedo? Al Señor deberíamos de temer, hermano. ¿Sí entiendes? Mira, vamos a leer el versículo 20. ¿Lo tienes? Versículo 20.
Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, o sea, cuando antes que el Dios nos alcanzara, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, Dios no tenía nada parte en nosotros. Éramos esclavos del pecado, no le obedecíamos a Dios, no nos dejábamos regir por Él. ¿Me entiendes? No nos importaba. Quizás llegamos a escuchar, mira, Dios dice, a Dios no le agrada esto, lo otro. Vivíamos como queríamos, porque éramos esclavos del pecado. ¿Sí estás aquí? Toda aquella persona que opta por obedecer su propio deseo, se hace esclavo del pecado. ¿Sí entiendes? Dios no tiene nada parte en esa persona. ¿Sí entiendes, hermano? Por eso es que debemos de presentarnos a Dios como instrumentos de justicia. Dice el 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es, ¿qué es? Es muerte. ¿Qué fruto teníamos? ¿Qué recompensa íbamos a alcanzar con todas esas malas obras? Con todo aquello que practicábamos, ¿dónde íbamos a llegar? ¿Qué es lo único que obtuvimos de eso? Muerte. ¿Sí entiendes? Dice el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, fíjate, ahora que estamos libertados del pecado y somos siervos de Dios, ¿cuál es el fruto que debe de haber? Tenéis por vuestro fruto ¿la qué? La santificación. Pero si todavía estamos esclavos al pecado, ¿seremos santos? No. ¿Sí estás aquí? Si todavía somos esclavos al pecado, no somos santos, somos esclavos del pecado. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué, hermanos? Pero si no hay santificación, ¿habrá vida eterna? No, dice, porque el fruto que vendrá es la santificación y después vendrá la vida eterna. Entonces, sí somos salvos por gracia, pero necesitamos vivir una vida alejada del pecado, apartada de las cosas de este mundo. ¿Sí entiendes? Porque si no, hermanos, estamos muertos. La verdad. Y cuando dice la palabra del Señor, esclavos del pecado, tú tienes que entender todo lo que abarca. Si tú odias, si tú no amas, tienes falta de perdón, tienes rencor, aborreces a una persona que te dañó, que te hizo, que habló, que dijo de ti, estás en pecado. ¿Sí entiendes? Eso dice la palabra. Esos son los parámetros de Dios. Lo que creamos o lo que hayamos aprendido allá afuera, eso sale sobrando. Es qué dice Dios acerca de lo que practicamos. ¿Agrada a nuestro Dios lo que practicamos? ¿O desagrada lo que estamos practicando? Eso es lo que hace la diferencia. Dice el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí entiendes? Mira, por último te voy a leer en el Evangelio de San Juan. Abre tu Biblia, acompáñame por favor. En el capítulo 5, versículo 28. ¿Hay una diferencia en el cristiano? Sí. Y si no la hay, algo no está bien, algo está mal. La palabra de Dios dice que hagamos sendas derechas para nuestros pies. Debemos de entender cuál es la voluntad de nuestro Dios, ponerlo en nuestro corazón y buscar día a día el agradarle, el obedecerle.
¿Lo tienes, hermano? Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 28. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, ¿a resurrección de qué? De condenación. Entonces, un día, todos los que están en los sepulcros, todos los que han muerto, oirán su voz. ¿Sí estás aquí? Todos oirán su voz y saldrán, dice. ¿Sí entiendes? Los que hicieron, dice el 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Saldrán de dónde? De los sepulcros. ¿Sí entiendes? Mas los que hicieron lo malo también saldrán de los sepulcros, pero a resurrección de condenación. Entonces nosotros debemos de afirmar nuestro corazón, entender que un día Él vendrá. ¿Vale la pena esforzarnos? Mira, hermano, pon tu fe firme, confiada en el Señor, para que en este camino no te frustres y no comiences a pensar que es en vano lo que haces, que de en balde estás buscando el agradar a Dios, que no hay una recompensa. Pon tu mirada en nuestro Señor Jesucristo. Si estás aquí, no permitas que el enemigo traiga pensamientos de frustración, de desánimo, de incredulidad. Todo lo mira el Señor. Si tú te esfuerzas, si tú le buscas, si le amas, si le sirves, Él está ahí contigo. ¿Sí entiendes? Ponlo en tu corazón para que nada te detenga, nada te frustre, nada te haga sentir que es en vano este camino. Vale la pena, porque un día todos saldremos de los sepulcros, de las tumbas, y se nos recompensará conforme a nuestras obras. Si estás aquí, hermano, te voy a dejar con esto. Que el Señor te bendiga.